Por favor. Cuenta, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Primero tenemos una carta del senador Alejandro Guiller en que reitera la solicitud de audiencia de la Confederación de Profesionales de la Salud que no pudieron concurrir. Y ellos vuelven, y por lo tanto se les va a agregar al listado, presidente. Luego hay una comunicación de la comunidad ecuménica Martin Luther King con la que solicitan audiencia también en la comisión para dar su opinión respecto del TPP desde una perspectiva ética moral. ¿Los agregamos a la lista, presidente? No sé. Ellos dicen desde una perspectiva ética moral. Sí. Solicitan ser recibidos. ¿Qué carácter tiene? Mire. Ya, eso lo recordamos, ya, muy bien, presidente. Sí, perfecto. Y lo último, presidente, es en la carta de don Maximiliano Santa Cruz, ex director del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, INAPI, quien manifiesta su opinión favorable respecto a este tratado y manifiesta su disposición para proporcionar cualquier información si la comisión así lo estima. Interesante escucharlo. Él es uno de los más connotados especialistas chilenos en temas de patente, de propiedad industrial, de propiedad intelectual. Yo lo conozco bien, me mandó la misma carta a mí. Yo creo que sí lo vamos a convocar. Perfecto, lo agregamos entonces al listado. Y aquí termina la cuenta, presidente, y usted sabe que ya se encuentran invitados 3 asociaciones. Anamuri, a la comunidad indígena quechua, la señora Sonia, hay varias mujeres de ese grupo, de la Red de Mujeres del Loa, de Defensa del Río Loa, de la Asociación de Regantes de San Pedro de Atacama, el presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre y exsecretario de la negociación colectiva, el expresidente, señor Cristian Cuevas, y la organización es Walmapu. Yo propondría que las hagamos entrar a todos ellos, y yo me imagino que quieres poner uno por cada uno, y si les parece, por favor, los podemos hacer pasar. Que pasen todos. Sí. La Red de Mujeres del Loa y la Defensa del Río Loa. Hola, don Enrique. Don Felipe. Antes que los estrones, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Presidente. Faltan las señoras, pues la de Anamuri. Acaban de avisar que, o sea, no vinieron. ¿Todas estas? No vinieron las mujeres del Loa, don Alejandro. No. Lo vamos a tener que dejar para Y no después. avisaron, no. No está la comunidad indígena quechua en general, Eso. Red de Mujeres del Río Loa, Red de Defensa del Río Loa, Asociación de Regantes y el señor Cristian Cuevas, esos no han venido. Y los otros están todos acá, Ya. Walmapu. Sí. Eso. Todos esos votos. No, y no avisaron. Por favor, tomen asiento por acá, por favor. Sobre todo si tienen la bondad y busquemos las sillas para que todas puedan sentarse. Ya. Por favor, tomen asiento. Las únicas sillas que no le puedo dar son las de los senadores miembros de la comisión. El resto, donde puedan. Allá tienen asiento. Es un espacio.
Bueno, si todos tienen silla ya podemos empezar. Señor director, le doy las saludos al señor Lotandía también. Esta sesión tiene por objeto continuar escuchando los testimonios de distintas organizaciones y grupos que están interesados en dar su punto de vista respecto del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico entre los países que se conocen: Australia, Brunei, Canadá, Estados Unidos Mexicanos, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, la República del Perú, la República de Singapur y la República Socialista de Vietnam, suscrito en Santiago de Chile en marzo de el 8 de marzo del año 2018. Voy a dar la palabra en primer lugar entonces a la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, ANAMURI, y su vicepresidenta, doña Viviana Catrileo. Sí, senador, adelante, por favor. Solicitarle si nos pueden dejar copia de la exposición, muy gentil. Tengo otras dos personas, ¿van a hablar todos o van a hablar solamente la señora, a dos personas ya? Primero la señora Viviana Catrileo. No, Alicia Muñoz. Doña Alicia Muñoz, entonces. Sí, muy bien. Directora nacional de ANAMURI, de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas. Bueno, para nuestra organización este es un momento crucial porque estamos muy preocupadas por la situación de este tratado, que no nos parece que va a ser de lo mejor para nuestras representadas, tanto mujeres rurales y mujeres indígenas, porque nosotros representamos mujeres desde Arica hasta Coyhaique, y por lo tanto la preocupación es, tuvimos que dividirnos en el país para poder tener a las mujeres informadas en una interregional del norte, desde la Cuarta hasta Arica, y una interregional del centro que abarca desde la Quinta región hasta la región de Ñuble, y luego una interregional del sur donde pudimos por fin tener a nuestras mujeres informadas de todo esto que nos está pasando en el país, y que desgraciadamente, por más que hemos pedido que se informe al país en su conjunto, que todo el mundo sepa a los horrores que estamos expuestas con este tratado, no hemos sido escuchadas. Así que por lo tanto yo quiero dejar a nuestra compañera Camila Montesino, que es la que ha llevado y ha estudiado las 1.700 páginas de este tremendo mamotreto que hay, y es la compañera que ha hecho el estudio y la investigación a fondo. Muchas gracias. El 12, es el 12, no el 12. Por favor, adelante, tiene la palabra, sí. No tengo que apretar nada, ¿no? Ya. ¿Está listo? ¿Sí? Ya. Está rojo. ¿Está bien? No, apriételo de nuevo, tiene que estar rojo. Tiene que estar rojo. Sí. Ahí sí, ya. Ok. Listo, gracias. Bueno, buenas tardes, señor presidente. Muchas gracias por esta oportunidad. Digamos, dada la importancia del CPTPP o TPP, nos parece crucial, digamos, de que haya un debate lo suficientemente informado. Y en ese sentido queríamos reiterar nuestra petición que hicimos llegar como ANAMURI, en cuanto a que la discusión no se circunscriba solamente a esta comisión, sino que vaya a varias otras comisiones: la Comisión de Trabajo, la Comisión de Salud, de Agricultura, de Minería, de Constitución y de Derechos Humanos, ¿ya? Porque el TPP afecta aspectos relacionados que tienen que ver con todas esas comisiones. Yo aquí voy a presentar algunas de las razones para rechazar el CPTPP, porque no tenemos tiempo para presentarlas todas. Nos vamos a centrar en 6 que están acá. En 5, con la observación de que suscribimos plenamente otras razones que han sido identificadas por la plataforma Chile Mejor Sin TLC, de la cual somos parte. Vamos a partir entonces. Una primera, nos parece que hay una renuncia grave a la soberanía nacional, una renuncia que es grave e inaceptable, que por supuesto está ya en otros tratados de libre comercio, eso no lo negamos ni lo desconocemos, pero que, digamos, como muchas otras cosas del TPP, lo que hace el TPP es darle como una vuelta más a la tuerca, ya al tornillo este que nos ha ido apretando y nos ha ido, digamos, despojando de muchas cosas. Y en el caso del TPP, el tornillo, digamos, donde se da más vuelta es en relación, algo que está en el capítulo 26, perdido casi al final,
pero que obliga a cada parte a publicar por adelantado sus proyectos. Y aquí estamos hablando de proyectos de ley, de proyectos de regulaciones o incluso proyectos de políticas, de programas, digamos, que el gobierno pueda tratar de impulsar. ¿Ya? Lo importante de esto, bueno, hasta el momento hay un compromiso de transparencia con otros tratados de libre comercio que dice que todas las medidas que ya están en vigor deben ser publicadas. Pero lo más grave de esto ya es que lo que se ve acá, ¿no es cierto?, dice que tiene que haber no menos de 60 días antes de la fecha límite para presentar comentarios, o sea, se dan 60 días para presentar comentarios, ¿ya? Como digo, de cualquier proyecto sobre cualquier asunto cubierto por este tratado que posiblemente afecte el comercio y la inversión, lo cual puede ser el tratado en su conjunto. Y como digo, el último elemento que aquí viene, digamos que es el elemento que remata la pérdida de soberanía del país y que no está en los otros tratados, es el punto D que ustedes ven ahí, que dice que hay que considerar los comentarios recibidos durante el periodo de comentarios. O sea, no solamente hay que recibir comentarios, sino que hay que tomar esos resultados, esos comentarios en consideración. No dice que hay que explicarlos, dice que hay que tomarlos en consideración. Y tomarlos en consideración no es solamente explicarlos hasta... ¿ya? Ahora, lo grave de esto, por ejemplo, es que si se... un ejemplo, digamos, si la próxima vez que se tramite un tratado de libre comercio, el gobierno estaría obligado a informar antes que informar, digamos, tiene que informarlo a nivel de proyecto, ¿ya? Y tendría entonces más obligaciones incluso de informar a empresas y gobiernos extranjeros que informar al propio Parlamento. Eso a nosotros nos parece una renuncia a la soberanía nacional que es absolutamente inaceptable. Esto me lo voy a saltar. Hay otro elemento y es que el país pierde su posibilidad de reglamentar, de legislar, etc. La Direcon repetidamente ha dicho que eso es falso, que el país mantiene la libertad para reglamentar y para legislar y para tomar decisiones, y producto de eso, en más de una ocasión, ha publicado eso que ustedes ven arriba, ¿ya? Que correspondería al artículo 916 del tratado y que dice que el país tiene plena, ¿no es cierto?, nadie impide que los estados optar, mantener o aplicar cualquier medida que consideren apropiada, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que la Direcon hizo aquí fue entregar una información sesgada y que finalmente es falsa, porque ese artículo, en la publicación de ese artículo, eliminaron una frase clave, que es la que está subrayada en amarillo más abajo. Ese es el artículo 916, tal cual aparece en el tratado, esa es una foto del tratado. Y ¿no es cierto?, dice que nada de lo dispuesto en este capítulo se interpretará en el sentido de impedir una parte de adoptar, mantener o hacer cumplir cualquier medida que sea compatible con este capítulo. Es decir, la libertad que nos da el tratado es, ustedes pueden hacer lo que quieran siempre que el tratado se los permita. Es decir, no hay libertad. Y ese elemento que sea compatible con este tratado está no solamente en este artículo 916, sino que además en todos esos que ustedes ven ahí. Casi cada vez que el tratado dice que Chile mantiene su libertad y su autonomía para legislar o regular, dice en la medida que sea compatible con este tratado. Por lo tanto, la libertad no existe. Chile efectivamente, digamos, al momento de firmar, queda sujeto a lo que el tratado le permita o no le permita. ¿Ya? Y eso también es una vuelta de tuerca adicional a los tratados anteriores. Todo tratado es una ley de la República, debe ser obedecido por todos, absolutamente. Eso, la verdad es que ese artículo te cuestiona, todo tiene todo su derecho, se lo respeto plenamente, sería casi innecesario, porque es obvio que un tratado es una ley de la República, por lo tanto no puede... Es una ley, el tratado es una ley. Si es así, entonces con más razón Chile está perdiendo su soberanía, porque resulta que el espacio que deja para que Chile regule o legisle es mínimo, ¿ya? Entonces,
con eso confirmamos, digamos, que hay una pérdida de soberanía que es grave y que, como digo, que tiene, entre otras cosas, esta vuelta de tuerca que obliga a consultar con empresas y gobiernos extranjeros antes de que un proyecto finalmente pase a su, ¿cómo se llama?, a su tramitación. Bien, un segundo elemento que tiene que ver también con la soberanía nacional tiene que ver con las empresas estatales, ¿ya? Y aquí, ¿cuál es ¿cómo se llama?, la definición que permite dar esa otra vuelta de tuerca? Es que se le prohíbe al país dar lo que se llama asistencia no comercial a una empresa propiedad del Estado, ¿ya? Y esa asistencia no comercial está, entre otros, todos estos elementos. En los tratados anteriores esto no está. Es bastante más estrecha la definición de asistencia, ni siquiera de asistencia no comercial. Lo que no se permite es un comportamiento no comercial. ¿Y en qué consiste el comportamiento no comercial? Y esto está incluso en uno de los artículos del GATT. Ese comportamiento no comercial tiene que ver no considerar elementos comerciales al momento de la compra y la venta. Lo que aquí se hace es que impide que un país les dé un trato preferencial a sus empresas estatales, incluso al momento de entregar capital, hacer préstamos, capitalizar, etcétera, etcétera, y incluso en el punto 2 que ustedes ven abajo, al momento de entregar lo que ellos llaman servicio, que servicio puede ser prácticamente cualquier cosa. Lo que ocurrió con la ida a China, en cuanto a que no fue Codelco a China, de acuerdo al TPP, es lo que hay que hacer, porque Chile no podría dar no puede dar trato preferencial a Codelco, por ejemplo, para las ventas en el extranjero, y llevarlo a una gira internacional a China, su principal comprador, sin haber llevado a otras empresas, sería trato preferencial, y eso está prohibido dentro de el TPP. Por lo tanto, digamos, la no ida a China de Codelco es un anuncio de lo que el TPP obligaría a los próximos gobiernos a hacer. Segundo elemento que nos parece grave es un retroceso y pérdida de derechos laborales. Lo que hace el TPP, hace una definición, una nueva definición de los derechos laborales que tiene que ver con una tendencia que nosotros ya vemos y que la estamos sufriendo en la propuesta del Estatuto del Temporero, que acaba con la jornada de 8 horas, entre otras cosas, y el Estatuto del Trabajador Joven, que no solamente acaba con eso, sino que acaba, ¿no es cierto?, con derecho a vacaciones, con derecho al pago de cotizaciones para la jubilación, etcétera, y con la reforma laboral que actualmente está proponiendo el gobierno, que acaba ya plenamente con la jornada laboral de 8 horas, ¿ya? Entonces, esto que nosotros vemos en el TPP en relación a derechos laborales es algo que es parte de una tendencia y por lo tanto es doblemente preocupante, ¿ya? ¿Qué es lo que hace el TPP? Esa es una definición del capítulo de trabajo, ¿ya? El capítulo laboral, y que restringe lo que es una ley laboral a lo que fue definido por la OIT el año 98 como los derechos mínimos que todo país debía respetar. Esto fue presentado durante mucho tiempo por la Direcon como altos estándares. Luego de una discusión en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, tuvo que reconocer que en realidad eran estándares mínimos, ¿ya? Bueno, luego, ¿qué es lo que hace el tratado? Toma esos mismos elementos de derechos laborales y dice, de lo que es, ¿cómo se llama?, legislación laboral, y dice que los derechos laborales son los que están referidos a eso. Por lo tanto, tenemos lo mismo: libertad de asociación, negociación colectiva, eliminación de toda la forma de trabajo forzoso, eliminación del trabajo infantil, eliminación de la discriminación y luego condiciones aceptables respecto a salarios mínimos, horas de trabajo y seguridad y salud en el trabajo. En ninguna parte del tratado se define qué son las condiciones aceptables. ¿Condiciones aceptables para quién? ¿Para el dueño de una empresa? ¿Para los trabajadores? ¿Para quién? No lo dice, ¿ya? Bien, aquí no está el derecho a huelga, no está el derecho a jubilación, no está el derecho a vacaciones pagadas, no está el derecho al descanso, etcétera. No están ahí, ¿ya? Y esto, por si ustedes quieren confirmarlo,
En el caso de Argentina, producto de la presión de los sindicatos, justamente sí se incluyó dentro de los derechos laborales. Todo aquello que yo les digo que falta. Ya, aquí no está. Luego, ¿qué es lo que dice el tratado? Que no se pueden derogar. Y esto se dice, por fin, no se van a poder derogar los derechos laborales. El tratado es sumamente claro. Lo que no se puede derogar es lo que está incluido en las dos cosas anteriores que le demostré. El 19.3.1 y el 19.3.2. Ahí está, 19.3.1 y 19.3.2. Eso es lo que no se puede derogar. Por lo tanto, el resto sí se puede derogar. Se puede derogar el derecho a huelga, se puede derogar el derecho a las vacaciones, se puede derogar el derecho al descanso y sobre todo, ¿ya? Por ejemplo, el derecho a la salud. E incluso aquello que dice que no se puede derogar no está bien definido. Como digo, las 12 horas de trabajo diarias, ¿para quién es aceptable? Hoy día lo está proponiendo el gobierno. Para los trabajadores no es aceptable, pero para el gobierno es. ¿Cuál es la definición de aceptable que va a regir finalmente? ¿Ya? Aquí no nos olvidemos, además, que ante cualquier definición de todo esto van a poder opinar las empresas extranjeras. ¿Ya? Y entonces, entre otras cosas, lo que se abre aquí además es el hecho de que hoy día, con estos quiebres que hay, por ejemplo, a la jornada laboral, después, en las negociaciones posteriores que Chile va a estar obligado a hacer, Chile puede ser presionado para que haga cambios en su definición de jornada laboral. Y cuando digan, no, la jornada laboral no se toca porque es un derecho laboral, van a decir, no, de acuerdo al TPP, esto no es un derecho laboral, porque el TPP no lo incluyó en la definición. Y el hecho de que haya trabajadores o en ramas a las cuales se le permiten 12 horas y a otras que ustedes no quieren permitirle las 12 horas, ese es trato discriminatorio. Y eso nos va a dejar sujetos a demandas y a presiones desde el extranjero. Eso, como una organización que representa las asalariadas en las peores condiciones posibles, es extremadamente preocupante, es grave. ¿Ya? Seguimos. Endurecimiento de las leyes de privatización de semillas. ¿Ya? En el endurecimiento nosotros aquí queremos ser súper claros porque aquí se nos ha dicho una u otra vez que, ¿cómo se llama? Que el TPP no tiene nada que ver con el patentamiento de semillas. Nosotros nunca hemos hablado de patentamiento de semillas. Estamos hablando de privatización de semillas a través de UPOV 91. ¿Y cuál es nuestra preocupación? El artículo 18.7 dice que UPOV 91 tiene que entrar en vigencia el primer día que entre en vigencia el tratado. Lo cual a nosotros nos preocupa, porque si este tratado... no está en vigencia. Está aprobado, pero no está en vigencia. Yo le voy a explicar aquí cuál es la preocupación, ¿ya? Perdón. Déjenme retroceder. Como digo, dice que tiene que entrar en vigor el primer día. Nosotros creemos que una de las cosas más graves en relación al TPP es esta forma en que se está tratando de que se ratifique, que es por la vía rápida. Y si este tratado se está intentando aprobar por la vía rápida, UPOV, la ley UPOV 91, porque lo que está aprobado, ¿no es cierto?, lo que está, digamos, la adhesión UPOV, lo que está aprobado, nos preocupa que la ley UPOV vaya a ser también tramitada por la vía rápida a pesar de sus consecuencias altamente nefastas. ¿Ya? ¿Y cuál es concretamente nuestra preocupación? Algo que el gobierno ya anunció, que nos anunció y nos comunicó a nosotras. Y es que el CPTPP va a ser utilizado para aprobar una nueva ley de obtentores. ¿Ya? ¿Y cuál va a ser esa nueva ley de obtentores? Es una ley que va a ser una función entre dos proyectos. Un proyecto que fue aprobado en la Cámara de Diputados el año 2010, pero que producto de la movilización social y lo que conversamos una y otra vez con distintos personeros, la presidenta Michelle Bachelet se comprometió a retirar de tramitación en su gobierno, en su segundo gobierno. Cosa que hizo. Fue una de las primeras medidas del gobierno de la presidenta Bachelet en su segundo gobierno, retirar el proyecto. Y por eso ese proyecto no pasó al Senado. Durante el gobierno de la presidenta Bachelet se redactó un segundo proyecto que se discutió con las organizaciones. Y el rechazo claro, fundamentado, incluso entregamos, digamos,
escritos muy fundamentados al respecto, hizo que el gobierno de la presidenta Bachelet decidiera no mandarlo al Parlamento porque era claramente un proyecto que no contaba con el apoyo de las organizaciones. El gobierno ahora piensa tomar el proyecto que está en la Cámara de Diputados o que quedó en la Cámara de Diputados y este otro proyecto, hacer una función y mandar eso para su aprobación por el Parlamento. ¿Ya? Eso ya lo dije. ¿Cuáles son las medidas más dañinas de este proyecto? Elimina el derecho de los agricultores a producir y guardar semillas de un año para otro, cosa que hoy día en la ley actual, en la ley de obtentores actual, existe. Posibilita la confiscación del cultivo y la cosecha, cosa que no está en la ley actual. Incorpora leyes de cárcel. Posibilita la privatización de las semillas campesinas por similitud, porque dice que la propiedad de una semilla privatizada se extiende a aquellas que no son claramente distinguibles. Y eso está, digamos, específicamente en el articulado del proyecto de ley. ¿Ya? Y el registro que propone no es ninguna protección, porque las variedades campesinas están en evolución permanente y sería imposible describirlas a todas para protegerlas. Más aún, el INEA, que tiene los mayores expertos en descripción de variedades, no ha alcanzado a, a describir ni siquiera el 20% de las variedades que están en su colección. ¿Ya? Y por lo tanto, exigirle a los campesinos y campesinas de Chile que describan todas las variedades campesinas es un trabajo, imposible de hacer, pero que además al cabo de muy pocos años va a ser inútil y no va a presentar protección alguna. Nos preocupan además sobre ese registro dos elementos más. Una, que en teoría va a ser administrado por el INEA, pero el INEA se lo puede entregar a terceros, a empresas privadas. Dos, que esas muestras, porque cada vez que se registre una variedad tradicional, esas muestras van a poder ser entregadas a las empresas privadas y a los institutos de investigación, pero a ambos, empresas privadas e institutos de investigación, para programas de mejoramiento genético. Es decir, no solamente no están protegiendo las variedades de privatización, sino que además están facilitando su uso para la privatización por parte de las empresas. Y este proyecto es lo que el gobierno piensa enviar al Parlamento, una mezcla de estos dos proyectos, ¿no es cierto? Y nuestra preocupación es que va a intentar hacerlo mediante, como digo, una vía rápida, y nosotros consideramos que esto ya es más que peligroso. Lo que queremos decir es que Chile, con la ley actual, puede cumplir con UPOV. Lo único que hay en la ley actual que no está en línea con UPOV 91 es el periodo de privatización. ¿Ya? Es lo único. Todo el resto está dentro del rango de UPOV 91. Ahora, nosotras nos oponemos a la actual ley de obtentores y a cualquier otra ley de obtentores, pero eso es otra discusión, otro debate político, pero nos parece que este nuevo proyecto que se está pensando enviar es una agresión inaceptable a los derechos de campesinos y campesinas y una agresión inaceptable a la agricultura familiar campesina, que todavía sigue siendo parte importante de la alimentación nacional. ¿Ya? No tenemos tiempo aquí, pero también podemos mostrar cómo el INEA, que hoy día se nos argumenta que el INEA necesita esta ley, el INEA, desde que entró la ley de obtentores, dejó de ser el centro principal de mejoramiento genético del país. Hoy día el INEA es irrelevante en el mejoramiento genético. Antes de la ley de obtentores, el INEA podía sacar 10, 12 variedades al año que eran utilizadas a lo largo de todo el país. Eso para el INEA se acabó a partir de la privatización de semillas. Lo otro es que esta ley de obtentores además contraviene la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de Campesinos y Campesinas y otros trabajadores del área rural que Chile firmó hace menos de un año. Y en esa declaración dice que los campesinos los campesinos y otras personas que trabajan en zona rural tienen derecho a la semilla. Y en el punto D pone todo eso. Tienen derecho a conservar, utilizar, intercambiar y vender semillas o el material de multiplicación. Eso está haciendo, digamos, si pasa esta nueva ley de obtentores, o en realidad cualquier ley. Esto todavía no relaciona a la ley, ¿no? A la ley de obtentores. Exacto, lo que pasa que me había perdido un momentito. Ya. Esa ley de obtentores, esa propuesta de ley de obtentores, contraviene. ¿Cómo? Es un
A ver, hay... Eso está en digamos que está en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados. A ver, en este momento hay una ley... Claro, a ver, en este momento hay una ley de obtención... Exacto. No, le explico. En este momento en Chile hay una ley de obtentores que rige, ¿ya? Ahora, el gobierno anunció, le informó a Namuri, ¿ya? Y a otras organizaciones, que está pensando enviar al Parlamento un nuevo proyecto, que sería el proyecto que se aprobó en la Cámara de Diputados, una mezcla con este otro que desarrolló el gobierno de la presidenta Bachelet, pero que no lo tramitó producto de la oposición que nosotros presentamos. A ese proyecto que va a ser. Y lo que decimos además, que la actual ley de obtentores cumple con UPOM 91, excepto por el periodo de privatización. ¿Ya? Que no se necesitan todos estos nuevos castigos y todas estas nuevas restricciones, sobre todo la pérdida de la libertad para guardar semillas para el próximo año, que hoy día se mantiene, o sea, que en el proyecto se mantendría para los campesinos en el caso de papas, frijoles, papas, leguminosas y algunos cereales. Sin embargo, no se mantendría para hortalizas, ni para flores, ni para pastos, ni para frutales, ¿ya? Los cuales también son parte importante del ingreso campesino, de la agricultura campesina. Y como digo, ese proyecto contraviene esta declaración de Naciones Unidas que Chile firmó en diciembre pasado, que dice claramente que los campesinos tienen derecho a conservar, utilizar, intercambiar y vender semillas o el material de multiplicación. ¿Ya? Nuevamente eso nos parece inaceptable. Cuarto, un elemento que a nosotros nos parece grave también, este artículo, que llevaría al posible desconocimiento de otros tratados internacionales, que dice básicamente que si hay una incompatibilidad entre dos tratados, ¿cuál tratado va a prevalecer? Debe ser negociado. ¿Ya? Eso, desde el punto de vista de Chile, significa que el rango constitucional que tienen los tratados de derechos humanos no se reconoce a priori. Chile no puso ninguna excepción en esto, leímos las cartas de excepciones, no están las cartas de excepción, ¿ya? Y lo que dice es que una vez que se negocie, ¿ya? Cualquiera sea la decisión negociada a la que se llegue, igual ese resultado puede ser llevado a resolución de controversia. Por lo tanto, nuevamente lo que vemos aquí, que la superioridad jurídica de los derechos, de los tratados de derechos humanos se pone en peligro. Para nosotros eso es grave, y es grave además de forma doble con relación al convenio 169, que nuevamente vemos con mucha preocupación el impulso del gobierno para denunciarlo. ¿Ya? Bien, se nos ha dicho además que el tratado tiene que ser aceptado porque a pesar de todos los puntos en contra que pueda tener, tiene efectos, económicos importantísimos. Yo aquí tengo los resultados de una serie de, son fotos de los informes de una serie de estudios. Si ustedes ven, en el caso de Chile, ahí está la fuente, Petri, Plumer y Say, ya en Chile, el GDP tendría un aumento, este es uno de los más optimistas, digamos, que un aumento de 0,9% al año 2025 en relación al PIB del 2007, que en este momento, al PIB actual, ya sería solamente un 0,6%. ¿Ya? Seguimos. Otro estudio, en este caso, ya ahí está Capaldo, Isurieta y Kwame Sundaram, ¿qué es lo que dice? En el caso de... ahí está. En el caso de Latinoamérica, Chile y Perú, el crecimiento sería en realidad solamente de un 0,31 y fíjense lo otro elemento importante, el empleo bajaría. Poco, pero bajaría. Poquísimo en realidad, pero bajaría. O sea, pongamos, digamos, que se estanque. ¿Ya? No hay aumento en el empleo. Seguimos. Otro del mismo estudio, ¿qué es lo que dice? Este es los cambios en cuanto de las ganancias, por así decir, van al trabajo. Y en el caso de Chile, en realidad el porcentaje de la ganancia que va al trabajo disminuye.
no hay aumento del bienestar. Recordemos que el ministro Ampuero ha dicho muchas veces que se van a crear cientos de miles de nuevos y mejores empleos. Veamos si esto es cierto. En relación a las exportaciones, veámoslo a la mano derecha porque son los otros con el TPP-12, Chile, a los otros países miembros del tratado, sus exportaciones disminuyen, poquitito, pero disminuyen. Supongamos nuevamente que se estancan. En el caso de las exportaciones al mundo, aumentarían en forma absolutamente significativa, un 0,01%. Supongamos nuevamente, se estancan. El efecto económico no está por ningún lado. Luego, ¿qué es lo que ocurre en términos de lo que se llama, aquí llaman, es una medida que los estudios hacen en relación al bienestar, digamos, de cuánto de las ganancias del TPP se reparten en la sociedad en su conjunto? En el caso de Chile, un 0,007%, casi cuesta decirlo. ¿Qué es eso? Un 7 por cada 100.000. Insignificante. Veamos ahora el impacto redistributivo. En este caso, un estudio preparado, solicitado por la misma Direcon. Ya para el quintil 1, el aumento con todos los impactos en el largo plazo del TPP es un 0,15%. Dado que el ingreso, ¿no es cierto?, está al menos bajo los 500.000 pesos, un 0,15%, ¿cuánto es? ¿15.000 pesos mensuales? Y el empleo, fíjense, lo más optimista es el empleo para las mujeres, un 0,043%, 43 por cada 100.000. Luego tenemos en ese mismo estudio ya ¿cómo se llama? El impacto sobre el PIB, 0,12%. Esos son los estudios que tenemos. Podríamos buscar más. No hay ninguno que sea muy distinto a eso. ¿Ya? Podemos seguir buscando, podemos seguir enviándole, pero ningún estudio habla mucho más que eso. Ahora, como digo, el ministro Ampuero ha dicho que se iban a crear cientos de miles de empleos, sobre todo en la agricultura. 0,043% significa que en toda la economía se crearían a lo más menos de 3.500 nuevos trabajos. Da la masa de trabajadores que hay hoy día en el país. Para eso nos dicen que tenemos que sacrificar todo lo demás. Nos parece inaceptable. Por último, se nos ha dicho especialmente, y esto tiene que ver con Anamuri, que va a mejorar el trabajo agrícola. Y esto es lo que nosotros queremos mostrar. La agroexportación no creó empleos en Chile. Esa es la de arriba, es la cantidad de trabajadores en el agro desde el año 85, cuando comenzó el modelo agroexportador. La mano de obra agrícola se ha mantenido estática con tendencia a la baja. Se recupera un poquito, pues baja de nuevo, pero digamos estática. ¿Ya? Eso a pesar de que del año 85 para acá la agroexportación se multiplicó por 7. ¿Ya? Por lo tanto, desde el punto de vista de la creación del empleo, la agroexportación ha sido un fracaso, porque así como empleó gente, también destruyó muchos trabajos, porque mucha gente se arruinó con la apertura comercial. ¿Ya? Otros elementos. El trabajo agrícola es inestable, de mala calidad. Estas son cifras de ODEPA. Perdón, lo anterior también es de ODEPA. No es un invento, no es un estudio propio, es un estudio de ODEPA. Cifras oficiales. ¿Ya? Nuevamente, del año 2018, ODEPA. ¿Qué es lo que dice? Que la mano de obra en los predios de la industria frutícola, o sea, aquellos que se dedican, digamos que son el corazón de la agroexportación, solamente 6,3% de las mujeres tienen contrato permanente. El resto tiene no traje la cifra aquí, pero más o menos al menos un tercio ni siquiera tiene contrato. ¿Ya? Pero menos del 6,3% tiene trabajo estable en las mujeres, menos del 22% en los hombres, menos del 15% en total tiene trabajo estable. Por lo tanto, el trabajo de la agroexportación es un trabajo de mala calidad. ¿Ya? Donde, entre otras cosas, no se respetan los horarios de trabajo y por eso nuestra preocupación ante los cambios en el capítulo laboral. Pero además, la agricultura, la agroexportación, paga los peores salarios de toda la economía chilena. Nuevamente, ODEPA, ¿qué es lo que dice?
que en el año 2015, el último año que tenían los estudios, el salario promedio de toda la economía era casi 1,6 veces el salario en la agricultura. Entonces, cuando se nos dicen nuevos y mejores trabajos, cientos de miles de nuevos y mejores trabajos, no hay ninguna base económica concreta, ningún estudio, ninguna base seria que permita decir eso. Es una aseveración sin base y que se contradice totalmente con la evolución de la economía real del país. Bueno, esas son nuestras principales razones. Además, esperamos que Chile Bajo Sin Interés se venga. Nosotros también estamos de acuerdo con las otras razones. Quisiera, eso sí, agregar algo que ha estado saliendo en el último tiempo y que nos parece también serio. Se ha dicho que muchos de estos problemas se podrían solucionar si Chile, al momento de depositar el tratado, también deposita una serie de reservas. Hasta donde nosotros sabemos, y hemos estudiado mucho, ¿ya? O sea, nosotros llevamos al menos 4 años estudiando este tratado. Todo lo que hemos estudiado, todo lo que sabemos, todo lo que hemos leído, documentos oficiales, etcétera, indica que a estas alturas es imposible introducir reservas. No se pueden depositar reservas. Ya, entonces solamente queríamos desmentir eso, que no es posible en este momento que se reserva. El tratado tiene que ser aprobado tal cual. Lo que pasa es que en una minuta la Direcon sí dice, y tenemos la minuta aquí, vamos a dejar además nuestro desmentido a la minuta, porque creemos que esa minuta también tiene una serie de aseveraciones que no son correctas. Perdón, en realidad, en teoría, se podría presentar reservas si es que todos los demás países miembros están de acuerdo. Pero en general, tiene razón usted, se usa muy poco. Los tratados comerciales generalmente no admiten reservas. O sea, tendría que ser negociado. De lo que se ha hablado mucho aquí, eso sí, pueden haber escuchado ustedes, es de un cierto protocolo que entre el Congreso y el Ejecutivo, diciendo cómo se entienden, qué se entiende por algunas disposiciones que para algunos no están muy claras. Por ejemplo, ahí se consideraría la idea de que cualquier cambio al tratado o el ingreso de otro país tendría que ser aprobado en Chile como si fuera otro tratado. Eso va a quedar ahí. Pero eso es un protocolo entre Ejecutivo y Legislativo, no es una reserva al tratado. Tiene razón usted. Pero también lo que no debemos olvidar, ¿no es cierto?, que el tratado va a ser interpretado por todos los otros sectores, por las empresas de los otros sectores, y si no están de acuerdo con la interpretación que se haga en Chile, eso abre la puerta a, las demandas internacionales. Que finalmente podrán o no ganar las empresas, pero el solo hecho de ir a juicio además es extremadamente caro. Bueno, lo que nosotros vamos a entregar aquí es una impresión de nuestra presentación, la podemos entregar en ejecutivo, y queremos entregar también nuestros comentarios a dos minutas que entregó la Direcon, que nosotros consideramos que no son correctas, digamos, que tienen una que ver sobre todo con la parte de semillas y otro con elementos sobre todo relacionados con la soberanía nacional. Y por último, porque también se nos ha dicho que no es cierto lo que estamos diciendo, queremos mostrar esto de que Chile mantiene su libertad para legislar, no es así. ¿Ya? Bueno, le agradecemos mucho. Le voy a preguntar al señor director, seguramente usted quiera responder alguna de estas. ¿Escuchamos a la otra organización primero y la responde todas al final o ahora mismo? Como usted prefiera, muy adelante. Le doy la palabra entonces, director. Gracias, señor presidente, y también por tener la oportunidad de tener una suerte de intercambio, digamos, de aclarar también ciertos aspectos y algunas referencias también a la Direcon. En primer lugar, yo quisiera partir leyendo algo que no se ha señalado acá, pero que está en el preámbulo del acuerdo y que se refleja en varios capítulos en relación con la libertad regulatoria del Estado. Y el preámbulo dice expresamente que todos los 21 estados que son parte del TPP-11 reconocen sus derechos inherentes para regular y su determinación a preservar la flexibilidad de las partes para establecer prioridades legislativas y regulatorias, salvaguardar el bienestar público y proteger objetivos legítimos de bienestar
públicos, tales como la salud pública, la seguridad, el medio ambiente, la conservación de los recursos naturales no renovables, vivos o no vivos, la integridad y estabilidad del sistema financiero y la moral pública. Asimismo, reconocen los derechos inherentes para adoptar, mantener o modificar los sistemas de salud. Y esto es un principio fundamental que se tiene que leer cuando se leen todos los otros capítulos del tratado, donde se señala justamente, como voy a hacer referencia después, aspectos de libertad o de mantención de nuestro espacio regulatorio sin perjuicio de lo que se señalaba más adelante en relación con el capítulo 9.16. Quisiera abordar el primer punto de la presentación de Ana Muri en relación con transparencia, porque hay un comentario general a una serie de afirmaciones en relación con el TPP-11 y que creo que adolecen de una mirada más integral al sistema de comercio multilateral, plurilateral y bilateral que está vigente en Chile. Efectivamente, la norma que está ahí señalada es parte del texto, pero las obligaciones de transparencia en Chile hoy día existen y lo que se hace es justamente traer también aspectos que están hoy día regulados en acuerdos de la OMC en materias de medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio con el mismo plazo de los 60 días. Hoy día Chile notifica cientos de medidas regulatorias a la OMC, donde cada uno de los estados parte de la OMC, donde obviamente que se recogen las sensibilidades de los sectores privados que se podrían ver afectadas, expresan su opinión. Y justamente y no por ello el Estado deja de tener la libertad o la atribución para regular en el sentido que así lo estime. Lo mismo en relación con los TLCs bilaterales que tienen disposiciones prácticamente idénticas a las de este acuerdo y que por lo tanto cuando hablamos de transparencia lo que hablamos también es de nuestros intereses en otros países que son parte del TPP-11. ¿Qué quiero decir con esto? Y dando un ejemplo bien concreto, si es que en alguno de los países se modifica, por ejemplo, algún aspecto regulatorio relacionado con un enchufe o con algún requerimiento técnico que nuestros exportadores hoy día utilizan para exportar, que ellos sepan antes, digamos, y que no se enteren en frontera del cambio de una regulación que en el fondo va a perjudicar o va a obstaculizar nuestro comercio. Lo dice también en reiteradas partes del TPP-11, en la medida de lo posible. Aquí no existe un consenso ni una aprobación, autorización de ninguno de los 21 países que son miembros de esto, de los 11, perdón, de los 11 países que son parte del TPP-11. Sino que es una obligación de transparencia que, reitero, existe hoy día en vigor en virtud de otros acuerdos que ya existen vigentes en el marco multilateral o bilateral o plurilateral a través de nuestros acuerdos de libre comercio. Cuando se habla, y aquí por su intermedio, presidente, si es que el director bilateral quisiera complementar, no. En el capítulo 9.16 hace referencia efectivamente cuando se habla de compatible con este artículo, con este capítulo, es el capítulo 9 en relación con el capítulo de inversiones. Y efectivamente esa libertad regulatoria, y eso es algo que también está en nuestros otros acuerdos, no puede significar que esa libertad regulatoria infrinja las obligaciones de no discriminación que tenemos en el capítulo 9. Cuando se dice compatible con este capítulo, se refiere a las menciones del scope del capítulo o del alcance del capítulo 9, cuando se habla también de trato nacional, no discriminación o dar un estándar mínimo de tratamiento. Y por lo tanto, ese es el sentido de la frase y ese es el sentido por la cual aquí no existe omisión alguna. Aquí lo que existe es simplemente el reforzar que Chile no pierde capacidad regulatoria, pero por supuesto que Chile no, y eso está en otros 20 acuerdos de protección de inversiones que rigen desde hace más de 20 años para Chile, en el sentido de no discriminar a un inversionista. Un aspecto importante que se señala también en general es que hay que acotar aquí también el alcance. Se habla mucho de las transnacionales o las multinacionales demandando al Estado. El único capítulo que tiene en solución de controversias la posibilidad de inversionistas de demandar al Estado es en virtud del capítulo 9 y algunas disposiciones en materia de servicios financieros. El resto de las disposiciones del capítulo o no están sujetas a solución de controversias o están sujetas, como es en el caso laboral o medioambiental, a solución de controversia entre estados, no entre inversionistas y estados. Eso está acotado al capítulo 9 y algunos otros aspectos de servicios financieros. En relación con el capítulo de empresas del Estado y asistencia no comercial, efectivamente es un capítulo nuevo en comparación con nuestros TLC, pero no es nuevo respecto de las obligaciones del acuerdo de la OMC en materia de subsidios y derechos compensatorios. Y lo que estamos haciendo es traer esas obligaciones a este capítulo, pero son obligaciones internacionales de Chile ya vigentes en el ámbito
de la OMC. En el aspecto laboral, justamente aquí a nosotros nos sorprende mucho la lectura absolutamente contraria al sentido de este capítulo. Este capítulo, efectivamente, y aquí no existe nos está desdiciendo la Direcon cuando dice que hay un mínimo y que existen altos estándares. Efectivamente, este capítulo, y así lo ha señalado la OIT, que ha saludado la incorporación de este capítulo en el TPP-11, es un capítulo con estándares excepcionalmente altos para el comercio. Este es un capítulo en el contexto de un acuerdo comercial. Este no es un acuerdo ni de derechos humanos ni es un acuerdo laboral. ¿Y cuál es el sentido? Que los 5 principios de la OMC que ya aparecen, efectivamente, ¿qué? Perdón. No, OIT. De la OIT, perdón, que ya aparecen, efectivamente son un mínimo que aseguran que nosotros en nuestro comercio no tengamos que enfrentar dumping social de países que tienen un estándar laboral inferior al chileno. Hay países en los 11 países del TPP-11 como Vietnam que efectivamente tenían un estándar laboral o tienen un estándar laboral inferior, y lo que no queremos es que nosotros para poder competir tengamos que enfrentar competidores que hoy día no respetan la libertad sindical, los derechos de asociación o el trabajo forzado infantil, por ejemplo. ¿Eso significa que Chile puede ir más allá que ese mínimo? Por supuesto que sí. Y eso lo dice también el TPP-11, y dice que el estándar que aplica es el de la ley doméstica, y la obligación de no derogación se establece en relación con esa ley. Y efectivamente es una garantía de que no podemos volver atrás para favorecer y ser más baratos, entre comillas, en relación con el comercio o la inversión. Y por lo tanto, digo que es un acuerdo de altos estándares en un acuerdo comercial, y digo que efectivamente también es un mínimo en el contexto de un acuerdo comercial. Pero este acuerdo, y eso tiene que ver también con las otras referencias que se ha hecho, está muy claro cuál es su jerarquía dentro del ordenamiento jurídico chileno. Este acuerdo no tiene rango constitucional, y rango que tienen los acuerdos de derechos humanos, y no es un acuerdo de derechos humanos, es un acuerdo que se está tramitando y se aprobó en la Cámara con quórum de ley simple. Por lo tanto, no es efectivo que las obligaciones que están vigentes en el ámbito laboral, de derechos humanos, de derechos de los pueblos indígenas, el convenio OIT, sean derogados por este acuerdo porque tienen un estándar o una jerarquía superior en el ordenamiento jurídico legal chileno. Por lo tanto, creo que es importante aclarar eso, y que en el ámbito de los derechos laborales, que de nuevo está sujeto a solución de controversias entre Estados, no de inversionista y Estado, tiene ese sentido. El tema de las semillas que es un tema tremendamente importante y donde se ha generado una polarización en relación con el debate del TPP-11, justamente todo lo que se ha señalado por Anamuri es parte de una discusión que tiene que tener este Senado y la Cámara de Diputados, pero que no es parte del TPP-11, y es muy pertinente tenerla. ¿Cuál es la ley de obtentores vegetales? Si es que se quiere tener una ley de obtentores vegetales, hay que tener. Pero efectivamente, ¿qué es lo que dice el TPP-11 en el artículo 18? Es justamente que si a la fecha de entrada en vigor del acuerdo no existen algunos de los instrumentos internacionales mencionados en la lista, donde está el convenio UPOV 91, hay que aprobarlo y ratificarlo. Y hoy día en Chile la situación es que otros 4 acuerdos de libre comercio, ya vigentes desde hace muchos años, tienen la misma obligación, y ese convenio internacional se aprobó por el Congreso el año 2011. Como se ha dicho, resta implementarlo, pero esa es una discusión que no tiene que ver con el TPP-11. Y el TPP-11 se ha dicho que en el fondo lo que hace es dar a lo mejor una señal, etcétera, pero lo cierto es que no es el único acuerdo internacional de comercial que establece esta obligación, y por lo tanto el llamado nuestro, y por eso también hemos tenido, y probablemente hace mención a un texto donde hemos propuesto a los parlamentarios un protocolo para quienes quisieran también adelantar algunos conceptos que el gobierno de Chile ha garantizado por el Ministerio de Agricultura que se toquen a propósito de esa legislación, que se asegure, incluso a través de una declaración, que efectivamente no tiene que ver con una reserva al acuerdo. Es una declaración en que nosotros básicamente buscamos reforzar lo que el tratado dice, porque nosotros somos claros en este sentido al decir que nuestra posición es que el TPP-11 lo único que incorpora es una obligación que está en otros 4 acuerdos internacionales, y que por lo tanto respecto de un acuerdo internacional que ya fue aprobado por el Congreso en 2011. Entonces tengamos esa discusión respecto de la implementación. Pero si se quiere tener esa discusión o adelantar esa discusión, el gobierno ha sido claro en decirle a los parlamentarios que, fruto justamente del trabajo de la mesa que lleva casi 6 años después de la situación que describiera Anamuri, se garantice el intercambio de semillas, se establezca
un registro de variedades tradicionales que no sea susceptible de propiedad intelectual de ningún tipo, o que también se impida el cobro por la reutilización de semillas. Y ese es el tipo de aspectos que nosotros creemos que es importante mencionar ahora a propósito de la preocupación que genera la discusión de la ley de obtentores vegetales, que reitero, no tiene que ver ni está incorporada en relación con ninguna obligación del TPP-11, al igual que la discusión sobre transgénicos. El TPP-11 no establece ninguna obligación en ningún sentido de aprobar o de prohibir los transgénicos. Y eso en relación con las semillas, que me parece importante, pero que nuevamente es importante separar respecto a la discusión que se tiene y de qué está y qué no está en el acuerdo. Ahora, en relación con, nuevamente, que me parece importante la norma del TPP-11, donde se hablaba de la relación del acuerdo con otros tratados internacionales, nuevamente, este acuerdo en el ordenamiento jurídico chileno tiene una jerarquía distinta respecto de los acuerdos de derechos humanos, como los que se han mencionado en relación con el convenio 169 de la OIT u otros, y por lo tanto no entra en conflicto ni tiene la capacidad de hacerlo porque no tiene el mismo estándar. Este es un acuerdo que se está tramitando y se aprobó en la Cámara de Diputados como ley de quórum simple, y es un acuerdo comercial. Obviamente que existe, en la medida que existen nuevas obligaciones, tiene que existir una norma de coherencia respecto de los otros tratados en materia de comercio que existen, pero no interfiere ni tampoco dice relación con la derogación de ningún tipo de obligación internacional, menos cuando se trata de tratados en relación con derechos humanos. Y finalmente, solamente quisiera precisar que a propósito de los efectos del TPP-11, algunas de las láminas se refieren efectivamente al CPTPP, pero en ese sentido yo quiero recalcar dos cosas. Uno, que la modelación o el modelamiento de acuerdos en la práctica, y ese es el caso de Nueva Zelanda, se ha quedado hasta 10 veces corto en lo que ha sido la práctica o la realidad del comercio en, por ejemplo, la modelación o el modelamiento del acuerdo entre Nueva Zelanda y China. Ellos modelaron algo que en la práctica o en la realidad fue 10 veces lo que apareció en los números, y por lo tanto hoy los distintos ministerios de comercio, cuando se trata de modelar acuerdos, también son muy cautos respecto de el tipo de efectos, la interpretación que hay que tener respecto de ese tipo de ejercicios. Y lo segundo es que también lo que nosotros vemos es que las exportaciones en Chile están cayendo. En los últimos 3 meses del año se han reducido un 15%, especialmente en el sector por precios de cobre y también en embarques importantes agrícolas, y por lo tanto ese ejercicio, cuando uno ve los productos del TPP-11 que generan una condición de acceso preferente en alguno de estos 11 países, el comercio con esos países ha caído a razón de $47 millones aproximadamente al mes. Si uno solo proyecta, efectivamente uno puede hablar de $540 millones por lo menos, donde nosotros sabemos que estamos perdiendo participación y que estamos ganando competitividad a través del TPP-11. Y finalmente, el segundo aspecto que quisiera señalar en relación con el modelamiento es que muchas de las otras láminas que se mostraron acá estaban referidas a enero del 2016, y ese es un acuerdo distinto, ese es el TPP-12 con Estados Unidos en la mesa, y también omite que hoy día estamos viviendo una coyuntura especial en torno a una guerra comercial que está haciendo caer el comercio, y por lo tanto el impacto que podría tener este acuerdo en tener mejor competitividad justamente con países con el cual concentramos el 50% de nuestro comercio, que es China y Estados Unidos. Los 11 países que concentran 500 millones de habitantes hoy día, en el caso de Japón, representan al tercer destino de nuestras exportaciones, y lo que vemos, lo dijeron los ministros de comercio de 6 países que vinieron a Santiago hace algunas semanas, es que Japón ha incrementado en un 60% las importaciones de países del TPP-11 en productos que nosotros exportamos en comparación con el año pasado sin TPP-11. Y también Nueva Zelanda y Canadá han triplicado sus exportaciones a Japón en productos que también nosotros exportamos. Y por lo tanto, cuando nos se dice que este acuerdo no introduce nada nuevo respecto de los 11 TLCs que ya tenemos, para nosotros eso es meridianamente falso, porque son 3.000 distintos productos que especialmente benefician al sector agroalimentario exportador, que representa el 11% del PIB en Chile hoy, sin contar que el comercio como tal representa el 57% del PIB. Muchas gracias, presidente. Guillermo, ¿usted quería hacer uso de la palabra? Sí. Tenemos solamente una media hora más para... Correcto. Lo primero
entiendo por lo que ha contestado el representante de nuestra Cancillería, es que efectivamente el tema de la semilla no está resuelto. Por lo tanto, las objeciones que están haciendo las comunidades campesinas y las comunidades indígenas tienen razón. En cuanto a la ley. En cuanto a que no están protegidos. Perdone por su intermedio, presidente. Por eso para nosotros es muy importante separar los temas, porque se está discutiendo el TPP-11 aquí como un acuerdo, y este tema que se plantea y los aspectos de la ley nada tienen que ver con lo que el TPP obliga o no a hacer. Efectivamente hay una obligación de ratificar UPOP 91, pero no en avanzar en otro sentido como se señala aquí. Hay una discusión pendiente, pero es una discusión que tiene que pasar por el Congreso. Y por lo tanto, mientras eso no se tenga, va a estar UPOP 91 allí, sin ratificar. Claro. Perdona, me permite la interrupción para aclarar su punto, porque su pregunta es relevante. ¿Significa esto? Imagínense que no existiera el TPP, ni el 12, ni el 11, ninguno. Ese punto que usted hace, que está la preocupación de la comunidad, seguiría vigente. ¿Correcto? Es para entender. O sea, si no existiera TPP, las preocupaciones, para entender, serían vigentes. La preocupación sigue, con una diferencia, que como digo, el TPP da vuelta... Perdón. La preocupación existiría, sin lugar a dudas, ¿ya? El problema es que el TPP-11 exige más cosas que los otros tratados. Eso es lo que nosotros llamamos la vuelta de tuerca. Y por lo tanto, si la situación es mala ya con los tratados anteriores en relación a la semilla, empeora aún más con el TPP-11. Exige el UPOP 91, pero todas las otras garantías que el TPP-11, digamos, está exigiendo, en términos, por ejemplo, de consulta, cosa que, insisto, no está en los otros tratados. La obligación en los otros tratados es a dar a conocer los proyectos, y puede haber comentarios, pero no está obligado a tomar en consideración esos comentarios. Para una nueva ley UPOP 91, con el TPP-11, nosotros ¿qué tendríamos que hacer? O sea, ¿qué es lo que tendría que hacer el país? Tomar en consideración las observaciones de todas las transnacionales de semilla, que está exigiendo la ley más dura, como lo está exigiendo AMPROS aquí en Chile. Perdón, para retomar. Bueno, esa es la objeción, porque nosotros estamos abriendo un nuevo escenario sin haber resuelto un problema interno que se nos puede volcar. Esa es la preocupación que entiendo que ustedes han expresado. Segundo, esta es la primera vez que yo veo cifras estimadas de cuál es el impacto real y sobre todo cómo se distribuyen los beneficios de esta apertura en términos del acceso de la sociedad chilena, más allá del exportador. La Cancillería tiene hecha la estimación del impacto por sectores, cómo se distribuye los beneficios regionalmente en términos territoriales y por quintiles, por hombres, mujeres, etcétera. Gracias, presidente. Sí, director, ¿podría pagar? Sí. No, a los dos puntos que señaló el senador Guillé, efectivamente esta situación o los que señaló usted, presidente, se mantienen por otros acuerdos de libre comercio con Australia, Nueva Zelanda, con la Unión Europea, Australia y Estados Unidos, que tienen esta obligación. Esta vuelta de tuerca que en el fondo se señala en relación con el TPP-11 para nosotros efectivamente no es tal, porque las obligaciones de consulta que se establecen aquí no implican ni obligan ni en el ámbito de la OMC ni en que nosotros estemos obligados a adoptar los comentarios recibidos. Cuando se dice estamos obligados a considerar que efectivamente el proceso hay que respetarlo, recibirlas y considerarlas en el sentido de un proceso en el que se recibe información, no de ver la recogida en el resultado. Y respecto de los impactos del acuerdo, nosotros tenemos un estudio que vamos a entregar a la comisión, donde aparecen también por regiones la oferta exportable y cómo ese impacto se beneficia con este acuerdo y también en relación con el empleo. El tema del modelamiento, efectivamente Direcon, como se mostró allí, con Estados Unidos en la mesa, encargó ese modelamiento a Raúl O'Ryan, y eso es en el fondo el resultado del DESDE, digamos. Pero fue en un contexto con otro país, con normas suspendidas que hoy día no están en el acuerdo, y también en un contexto de guerra comercial que hoy día nos ha hecho perder competitividad en productos donde estamos ganando acceso en el TPP-11. Director. Sí, por favor, por cierto, ¿cómo no? Por favor, lo compartan con nosotros por también cierto, para poder con mucho estudiarlo. gusto se lo haremos conocer, será público. Ya, se publica en la página web, pero se lo vamos a hacer llegar de todas maneras. Muchas gracias.
Organizaciones Gualmapu sin TPP están aquí. Si pueden ocupar los lugares. ¿Quiénes van a...? Muchas gracias. Van a hablar. Gracias. La señora Ana Yao. Anita de Pulev. ¿Perdón? Anita de Pulev comienza. Pase para Tengo acá aquí también. a Ana Yao. Muchas gracias. Yo soy, pero parte... Después doña Carmen Luz Morales, doña Alejandra Parra, doña Raquel Marillanca, doña Eli López. Y esos son los que yo tengo, pero si hay más, por favor, no hay ningún problema. Y parece Ana Aguilera también, ¿no? Perdón, la verdad es que nosotros no deberíamos permitir ningún tipo de signo, de ninguna propaganda en ninguna dirección en la comisión. Le pido excusa, pero sí, por lo menos ahora que está en la mesa, ojalá no tuviéramos ese tipo de signos. Muchas gracias. Está claro que están en corso, si no necesitan decirlo. Bien, ¿quién va a ser la primera en hacer uso de la palabra? ¿Y usted su nombre? ¿Perdón? Esta soy yo. A ver, perdón, ¿Ya? permítame. Ahí está. Ana Epule, aquí no estaba consignado el nombre de la señora, pero la vamos a... Vengo sí, como sí, perdón. De Organizaciones Mercado, Gualún, Cuarahue, Curarrehue, Consejo de Cocineras Curarrehue, Comunidad Domingo, pues la señora Ana Epule. Aló. Adelante, por favor, Sí. señora. Me llamo Anita Pulev, yo soy cocinera de Curarrehue. Vengo trayendo conmigo la preocupación de un grupo de mujeres productoras de Curarrehue, campesinas, recolectoras. Tenemos organizaciones que van más de los 20 años. Entonces, nuestra pregunta, nuestra preocupación es grande en esto, porque siendo este TPP, todo lo que ha expuesto nuestra Lamien de Anamuri, concordamos totalmente con ella, apoyamos, es como lo técnico que para nosotros es más difícil de explicar, pero este nefasto tratado que está en sus manos agrede directamente los territorios de nuestra gente, de nosotros. Es allí donde más se siente esto. Entonces, ¿por qué no se sometió a consulta indígena esto antes que los diputados emitieran su voto? ¿Por qué no ha habido información en las comunidades? ¿Por qué ni ustedes, ni los diputados, ni los políticos locales han hecho que uno esperaría asambleas informativas sobre un tratado tan directo para nosotros, para nuestros pueblos indígenas, en donde se le abren las puertas a estas transnacionales a seguir extrayendo lo que hemos cuidado, lo que hemos heredado nosotros desde nuestra gente antigua? Que hoy día nosotros tengamos agua no es porque nosotros o ustedes lo merezcan, es porque hubo gente antes que la cuidó para nosotros. Entonces, uno, ¿a qué apela? A ese respeto. Somos gente de pueblo, de tradición. Entonces, nosotros, por lo menos yo personalmente, a lo que vengo aquí a decirle que ustedes tienen que pensar a lo que están mandatados, a pensar en el bien social de la gente. Para eso ustedes dijeron que querían representar a un país, no para cuidar las riquezas de grandes, ¿ya? Ellos no vinieron a votar por ustedes, lo hicimos nosotros. Entonces, esa es mi apelación, ¿ya? Y soy representante de la coordinación Walún de Ferias Curarrehue, pertenezco a una comunidad mapuche también y somos un grupo de cocineras hoy preocupadas por esto, por nuestra alimentación, nuestros recursos naturales y el agua, ¿ya? Muy bien, muchas gracias. Y aquí traemos estas imágenes donde yo vivo, ahí yo vivo, y ahí a la gente se le recibe y se le trata con cariño. No lo que hizo usted hoy día, que cuando nosotros llegamos nos dijo, los asientos son para la gente de las comisiones. No le he dicho jamás y eso, los demás señora. se sienten donde puedan. Eso no le he dicho a usted, Eso fue señora. lo que yo escuché. Los senadores tienen sus asientos Sí. desocupados, todos los demás asientos están libres. Que se sienten donde haya. Bueno, yo le he hecho Así no pasar se a todos recibe ustedes, en lo mi siento tierra y usted lo sabe porque ha estado tomando mate con mi ñaña Raquel en su Me parece fogón. muy lamentable. Entonces, eso para mí es como, eso es lo que me llevo hoy.
¿ya? Y ese es mi mensaje. Muchas gracias, señora Pulef, perdón. La palabra, señora. ¿Quién habla ahora? Eli López. Adelante, señora López, por favor. Muy buenos días, mi nombre es Eli López Faúndez, provengo de la vocería, traigo la vocería del Consejo Medioambiental Los Trancura de Curarrehue y así también integrante del nuevo Parlamento Mapuche que se levantó recientemente en Curarrehue, una organización, ¿no es cierto?, que agrupa a los loncos del territorio y así también a las inaloncos y a un colectivo de mujeres guardianas que tenemos también en Curarrehue. Y compartiendo un poco lo que decía mi lamiana Anita, efectivamente hoy día asistimos a una clase magistral de la compañera Diana Muri, donde nos explica claramente por qué es que nosotros, los ciudadanos, la ciudadanía, tiene que, ¿no es cierto?, informarse como lo hizo ella, de manera independiente y no por el trabajo que hayan realizado, ¿no es cierto?, nuestros parlamentarios. Entonces, eso es lo que hoy día venimos nosotros a insistir y a pedir aquí, que este país tiene más de 25 tratados de libre comercio ya firmados, ¿no es cierto? Este sería otro más que viene, ¿no es cierto?, a apretar la tuerca, como decía muy bien la compañera que expuso. Sin embargo, no está el trabajo que nosotros necesitamos de nuestros parlamentarios en los territorios, hablando de estos tecnicismos, porque como bien decía la persona que expuso de la Comisión de Relaciones Exteriores, con todo su tecnicismo, ¿no es cierto?, de toda la normativa que tenía vigente este TPP, que nosotros también lo hemos revisado y consideramos que contiene una serie de afectaciones para nuestro pueblo mapuche, para nosotras las mujeres que vivimos en el campo, que producimos en el campo, como es mi madre, que es una huertera, que ella cultiva su tierra, que es una guardadora de semillas, y que este tratado vendría a afectar, ¿no es cierto?, este tipo de reserva, diría yo, que tienen hoy día las campesinas y los campesinos en sus territorios, ¿ya? Este es un tratado que no ha considerado la consulta indígena para nosotros como pueblo. Nosotros en el territorio de Curarrehue ya tenemos un montón de conflictos por la llegada de transnacionales, ¿ya? Tenemos allá la presencia de hidroeléctricas, tenemos la piscicultura, tenemos pedimentos mineros, ya se nos acercan los monocultivos, el plan Impulsa que con tanto entusiasmo, ¿no es cierto?, se viene difundiendo, trae aparejada, ¿no es cierto?, el crecimiento exponencial del turismo, trae también aparejado el cultivo de la agroindustria. Entonces, todas esas son preocupaciones y que están contenidas en estas 1.700 páginas de este TPP. Por lo tanto, a nosotros en nuestro territorio sí nos va a afectar, independiente que la lectura que aquí se da es que esto, ¿no es cierto?, está contenido dentro de toda la normativa y que no está sobre la Constitución de este país. Y que en realidad no nos afectaría absolutamente en nada. Nosotros hoy día, con los tratados de libre comercio que tiene Chile, ya estamos siendo afectados porque las transnacionales llegan aquí a puerta abierta y es la ciudadanía la que se tiene que levantar a decir: oiga, paremos, pues si esto aquí, nosotros ya no queremos ser zona de extracción de nuestros recursos, queremos cuidar lo que tenemos, como decía Anita, estas bellezas que mostraban la fotografía, este cariño humano que tenemos cuando la gente llega a nuestros territorios, eso es lo que nosotros queremos que siga preservándose y queremos pedirle a ustedes de corazón, ¿no es cierto?, en esta sala fría, ¿no es cierto?, donde todos se ven tan bonitamente vestidos, pedirles a ustedes que revisen nuevamente este tratado, este negocio que se quiere hacer en este país, porque en las manos de ustedes está la decisión ahora. O sea, nadie más tiene que decidir en esto, a no ser que si aquí no se aprueba, tenga que ser el presidente de la República. Por lo tanto, queremos encarecidamente solicitarles a ustedes, los senadores de esta comisión, que este tratado transpacífico se rechace, ¿ya? Porque aquí está la gente que los eligió, como decía mi ñañanita. Muchas gracias. Muchas gracias, señora López. Se ofrece la palabra, señora Yao. Exacto. Adelante, por favor. Chaltumay. Maimai compuche. Incheta mapuche.
Incheta Huarquén, Beimutam Lepa Imbao, Nechanca Payale y Manangan. Yo soy Huarquén no solamente de mi organización, soy de la organización Mapuche Admapu, una organización histórica, firmante del compromiso de Nueva Imperial el 89, y también representando a varias comunidades mapuche. Quizá a lo mejor lo que voy a decir, primero igual agradecer este espacio obviamente, y compartir plenamente con lo que plantearon nuestras hermanas Huaynui y Lamienes de Anamuri, pero sin embargo quizá a lo mejor ustedes no me van a entender el vocabulario que yo voy a hablar, probablemente, porque los aspectos técnicos también lo traemos, así como también lo compartieron las hermanas de Anamuri, pero yo quiero ir un poco a la filosofía mapuche, a la filosofía, por qué nosotros hablamos de Guaymapo y por qué hablamos del Ixtovil Moñén, hablamos del buen vivir. Y aquí estamos hoy día hablando netamente de tema comercial, de que si yo tengo más porcentajes desde el punto de vista del PIB o del punto de vista, no sé, del tema, pero no estamos viendo el tema humano. Y en ese sentido, entiendo que cada uno podamos nosotros tener nuestras apreciaciones, pero nosotros creemos que todas inversiones, todo proyecto, todo tiene que ver con relaciones de derechos humanos. Si no, quizás no estaríamos, si estuviéramos tan cegados como estamos ahora, no estaríamos en ese mal llamado conflicto mapuche y Estado de Chile. Y sabe que yo el conflicto lo pongo de la otra forma, el conflicto del Estado de Chile con el pueblo mapuche, porque hoy día el conflicto es el del Estado. Quiero hablar. El territorio puede abarcar múltiples dimensiones desde la filosofía mapuche. Entre ellos tenemos el Huente, el Huenumapo y el Naumapo y el Minchemapo. Dentro de estas dimensiones, el Naumapo, donde nos encontramos conviviendo como mapuche, entre seres y forma física, seres espirituales, como ñen. Es tan importante este espacio que ya conviven en este Ixtovil Moñán, en todas las formas de vida. Eso es lo que, en resumidas palabras, significa nuestro territorio y denominado Guaymapo. Todo ello es lo que nosotros consideramos como especial relación del pueblo mapuche con su territorio, el cual no solo constituye el espacio delimitado durante la finalización de la guerra del exterminio mapuche, la mal llamada pacificación de la Araucanía. Un tratado como el TPP, que no se refiere a ninguno de sus capítulos en esta especial relación, debe constituir una amenaza a nuestra relación con nuestro territorio, por lo que debemos rechazarlo por respeto a lo que guardamos con toda esa forma de vida de la que ya he mencionado, que se encuentra allí, en la que nosotros como Che, como persona, porque Che es persona, no somos más que un elemento más de esta gran diversidad de forma de vida. Es por ello que la ley 19253 se encuentra expresamente consagrada la protección de las tierras indígenas, aun cuando lo correcto sería la protección de nuestro territorio, así como lo recomiendan innumerables veces los relatores de los derechos humanos, sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aquellos ordenamientos jurídicos que han avanzado hacia el reconocimiento explícito a los derechos colectivos de los pueblos indígenas y en particular del pueblo mapuche. ¿Por qué digo esto? Señalando lo que ya se ha dicho acá, escuché atentamente lo que decían los representantes de la Cancillería, que el TPP, de acuerdo a lo que a los capitulados que tiene, no requiere a consulta, porque no está relacionado el tema de derechos humanos, sino que es un acuerdo netamente comercial, como lo señala, pero sin embargo lo que se va a intervenir en este tema son territorios mapuche. Lo que se van a intervenir hoy día frente a las inversiones que hoy día el Estado de Chile quiere tener con el crecimiento de este país, entregándole la soberanía a 11 países, obviamente
de los territorios que van a estar en conflicto, llámese así en conflicto, van a ser territorios mapuche, va a ser el Guaymapo. Y ustedes ya verán, yo no sé, quiero llamarle también un poco a esta filosofía propia que nosotros como mapuche tenemos. Porque hoy día quiero decirles, señores honorables, que el pueblo mapuche y el Estado de Chile, la confianza está perdida. Y no solamente perdida, sino que yo creo que también está quebrada. Y creo que también es tarea el hecho de que nosotros hayamos venido desde el sur, en este caso yo vengo de Purén, pasé por Temuco, viajar toda la noche hoy día en búa noche, porque yo no viajo en avión, ninguno viajamos en avión. Y andar con los puros pasajes, devolvernos hoy día mismo en la noche para mañana estar en nuestro territorio, esto significa podríamos un síntoma de voluntad de poder dialogar y conversar y que nos puedan escuchar. Y en ese sentido, si ustedes hoy día están acá y tienen interés de escucharnos, yo creo que las relaciones comerciales podrán ser muy productivas desde el punto de vista económico, pero detrás de esas relaciones comerciales, económicas, hay derechos humanos, porque tenemos el tema del agua. Y el agua es vida, y el agua es para todos, no es solamente para los mapuches. Y lo que hoy día los mapuches estamos defendiendo en el sur, precisamente es medio ambiente, biodiversidad, agua, y producto de eso, hoy día terminamos con los asesinatos más de 17 Huaychaves y el que tenemos recientemente, Camilo Catrillanca. Nosotros no queremos que sigan existiendo más Camilo Catrillanca. Queremos dejarle un buen porvenir a nuestros hijos y a nuestros nietos. Esa es la razón que estamos. Gracias. Gracias. ¿Se ofrece la palabra para alguna consulta que quiera realizarse? Yo quiero decir una cosa que me parece importante señalar. ¿Perdón? Perdón, falta alguien por hablar todavía, perdóneme, le pido excusa. ¿Usted es? Alejandra Parra. Alejandra Parra, por favor, adelante. Quisiera mostrar un video cortito de 1 minuto. Sí. Será recordado por el encuentro autoconvocado de cocineras de Curarrehue y Catripuy. Más de 15 mujeres vinculadas con la gastronomía y la cocina quisieron encontrarse a conversar en el Osterlin de Cooperativa Somoñán. La razón, comparten una preocupación en común. Un desvelo las inquieta, el TPP-11. Desde la cocina, cuya esencia está en el agua, en el bosque y en la ñuque mapu que pretenden arrebatarnos. Nuestra libertad. Bueno, adelante, por favor. Mi nombre es Alejandra Parra, soy miembro de la Red de Acción por los Derechos Ambientales, que a su vez es miembro de Gualmapu sin TPP, que es una plataforma que agrupa a una gran diversidad de organizaciones de la región de la Araucanía que nos oponemos a este Tratado de Libre Comercio por todas las implicancias que ya se han discutido, pero quiero yo hacer algunas precisiones respecto del impacto que tiene este tipo de tratados a nivel territorial, a nivel de las organizaciones. Como organizaciones ciudadanas nosotros tenemos muchas demandas de profundización en el ejercicio de nuestros derechos y pensamos que este tratado pone en serio riesgo la posibilidad de alcanzar esas aspiraciones ciudadanas, de profundizar este ejercicio de nuestros derechos laborales, de salud, al medio ambiente, al agua, a las semillas como patrimonio de la humanidad. Y no pensamos que sea justo arriesgar todos estos derechos, el ejercicio de estos derechos y la posibilidad de profundizarlos por unos pocos pesos que van a ganar las grandes transnacionales y las grandes corporaciones chilenas también. Si la decisión de ratificar o no el TPP fuera una decisión realmente democrática, pensamos que este tratado debería ser rechazado, porque no hay organización ciudadana ni comunidad territorial que esté en favor de este tratado. Los únicos que están en favor de este tratado son las grandes corporaciones, las grandes empresas exportadoras y el sector que les rodea. El TPP
perpetúa a Chile como un país exportador de materias primas, y eso, si bien tiene un impacto en los macroindicadores económicos que son muy usados en estas mesas de discusión, como el Producto Interno Bruto, etcétera, a nivel territorial, lo que significa la exportación de materia prima virgen es destrucción de los territorios y del patrimonio ambiental, desarrollo de zonas de sacrificio, por ejemplo, como el caso de Quintero Puchuncaví, y que la región de la Araucanía se refleja, por ejemplo, en la expansión de las plantaciones forestales que generan tremendos daños ambientales, desertificación y criminalización también de las justas demandas del pueblo mapuche por la restitución de sus tierras. Lo que necesitamos en el Gualmapu, en la región de la Araucanía, es la profundización del ejercicio de nuestros derechos. Necesitamos más protección del medio ambiente, necesitamos devolver el agua a los pueblos. Chile es el único país del mundo donde el agua es susceptible de ser privatizada. Lo que necesitamos es que el agua se restituya como derecho humano. Necesitamos desarrollo de economías locales en base a los recursos locales y nativos, naturales de los territorios, como por ejemplo lo que ocurre en Curarrehue, donde trabaja Anita, con Raquel, la otra también que está por allá, Eli López también, donde han desarrollado toda una economía local para proveer de servicios y bienes a la comunidad local, regional tal vez, un poco de turismo también, pero sin presencia de exportación y sin presencia de inversión extranjera. Solo así se puede lograr ese desarrollo económico local con protección del medio ambiente y que además usa ese medio ambiente como recurso. Eso es lo que necesitamos. No necesitamos promoción de la inversión extranjera, no necesitamos que otra gente de otros países venga a instalarse en nuestros territorios para usarlos y destruirlos. Los pueblos originarios son los que más sufren las consecuencias de los tratados de libre comercio, y así ha sido informado por la relatora especial de Derechos de los Pueblos Indígenas a las Naciones Unidas, Victoria Taulicorpus, en su informe de agosto del año 2015. Ella ha informado que los tratados de libre comercio principalmente tienen impacto en los territorios ancestrales de los pueblos originarios, y esto viola los derechos a la autodeterminación, a la consulta previa, libre e informada, a la autonomía y a decidir qué es lo que se hace con sus territorios. Por lo tanto, este tratado debería ser sometido a consulta indígena, como Chile asumió este compromiso en el convenio 169 de la OIT, donde cada vez que se tome una decisión legislativa o administrativa que tenga un impacto sobre los pueblos originarios, debe ser sometido a consulta indígena bajo estándares internacionales. Eso es lo que debería ocurrir con este tratado. Con la ratificación del TPP, además, se pone en riesgo la cohesión social de la región de la Araucanía, que ya está fracturada producto de esta lucha por restitución de los territorios ancestrales mapuche, que están siendo disputados justamente con grandes corporaciones que quieren usar ese territorio para beneficio de estas corporaciones y no para beneficio de las comunidades que viven allí. Y eso está claramente evidenciado en los niveles de pobreza que existen, por ejemplo, donde están instaladas las grandes plantaciones forestales, que no han generado absolutamente ningún beneficio social y al contrario han empobrecido tanto a las comunidades como a los territorios en los recursos naturales que allí existían, que hoy día ya no existen, donde hay cientos de miles de personas que tienen que recibir agua en camiones aljibe la mayor parte del año porque la región se está desertificando, producto de las grandes plantaciones forestales que pertenecen a grandes corporaciones transnacionales chilenas. En el Gualmapu no queremos TPP, organizaciones ambientales, culturales, deportivas, artísticas, de estudiantes, organizaciones mapuches, comunidades mapuches, sindicatos, federaciones laborales, organizaciones de mujeres, juntas de vecinos, organizaciones de salud, organizaciones de cocineras. Todo este amplio espectro de la ciudadanía no quiere el TPP. ¿Quiénes son los que realmente se benefician con el TPP? Las grandes corporaciones.
incluyendo grandes empresas chilenas, por supuesto, a las que les conviene una legislación débil en materia de protección ambiental, laboral y de derechos de los pueblos originarios, porque ellos ganan con esta debilidad. Nosotros no. Los pueblos de Chile se ven perjudicados con este tipo de tratado. Y por eso no queremos el TPP y le pedimos a la Cámara del Senado que lo rechace. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención que queda pendiente? Bueno, estamos en hora ya, pero en todo caso voy a dar la palabra al senador Guillé. Voy a decir algo yo al final, por favor. Primero quiero pedir excusa si en nuestra relación un poco fría y pragmática no tuvimos el ceremonial tan respetuoso de las comunidades mapuche cuando uno va. Y por eso, sí, pero creo que tienen derecho a que les demos la necesaria aclaración de que para nosotros es penoso que hayamos generado un cuadro en nuestro aceleramiento, esta vida un poquitito, a veces poco diplomática, poco considerada. Así que en nombre de todos nosotros le expresamos que no fue ánimo, pero fue una descortesía. En segundo lugar, desde que comenzó el debate, un tema que ha estado presente es la no consulta a los pueblos originarios. Yo he preguntado aquí varias veces quién tomó la decisión y en función de qué, y en la Cancillería quedaron de entregarnos un reporte que hasta la fecha yo por lo menos no he visto. Si es que ha llegado, pediría a la Secretaría. Correcto, pero de verdad a mí me pareció extraño porque es evidente que todo tratado afecta a todo el territorio y por lo tanto afecta a las comunidades indígenas, afecta a su patrimonio, esto no es separable. Y además me parece interesante la observación que aquí no podemos hablar solo de comercio. Un tratado de libre comercio está en el contexto de un estilo de desarrollo de un país. Un estilo de cómo se distribuyen los frutos, cuál es la relación con la naturaleza, cómo desarrollamos forma sustentable. Entonces no podemos estar discutiendo cosas al margen de toda otra consideración, porque eso nos lleva a aislarnos y al final terminamos discutiendo artículos y no una visión de Chile. ¿Ah? Yo en eso creo que han hecho un punto que me hace sentido. Y con respecto al tema de las consultas de los pueblos originarios, yo creo que Chile firma muchas cosas, pero después no las aplica. Somos los campeones mundiales en muchos tratados, en muchas consideraciones, y la verdad es que en un tema que siempre quedamos al debe es en consulta a pueblos originarios. Por eso yo todavía no encuentro quién fue el que tomó la decisión. ¿Fue el Tribunal Constitucional? Según tengo información yo, en el año 2016, es decir, el gobierno anterior, se consultó por la agresión económica a la autoridad correspondiente, el Ministerio de Desarrollo Social. Y habría, lo que yo no he obtenido es el texto, un oficio del subsecretario de Desarrollo Social de la época, el señor Faúndez, en que dice que no es necesaria la consulta a los pueblos originarios en este caso. Y a eso se ceñió la agresión económica desde entonces. Correcto, pero Pero en todo caso voy a tratar de conseguir el artículo. A mí me parece muy débil un tratado... No, perdón, yo no estoy dando opinión, estoy informando solamente. Cuando el senador preguntó quién lo había decidido, este fue un oficio que se envió desde la Subsecretaría de Desarrollo Social el año 2016 a la agresión económica. Bueno, nos trataremos de ubicar al señor Faúndez para que nos explique cómo tiene tanta atribución que un tratado internacional que firme el Estado de Chile lo resuelve un subsecretario. Me parece una anomalía, yo creo que es un punto que tenemos que buscar cómo lo enfrentamos antes de tomar una decisión de voto. Muchas gracias, presidente. La verdad es que tengo entendido que este subsecretario era el encargado del Ministerio de Desarrollo Social de resolver este asunto. No es que lo haya hecho por sus propias pistolas, como decimos, sino que la consulta fue al Ministerio de Desarrollo Social y se respondió con... Ahora vamos a yo estaba tratando de obtener el documento, espero que esté ahí, y pedir también las explicaciones sobre esto y ver si es posible hacer algo al respecto, porque en realidad yo tenía anotado eso, precisamente consulta indígena, como un tema que en esta sesión yo quería aclarar. Yo recién ayer obtuve la información sobre esto y me informaron que este había sido el procedimiento, así había ocurrido. Disculpe, señor presidente, sí. Algunas informaciones que tenga que ver relacionadas con donde seamos afectados directamente los pueblos indígenas, sería bueno también a través de las organizaciones, incluso que se nos pudieran hacer llegar información. Y lo último que quiero decir, la consulta tendría que ser una consulta
previa, libre e informada, no como la consulta que en este momento se está haciendo. Quiero decir, yo sé que no es el momento, pero hay una consulta que en este momento se está haciendo a través, con fuerzas policiales al interior de los locales, con carabineros vestidos de guerra al interior, con todos los temas. Por lo tanto, nosotros esa consulta no lo queremos. Nosotros queremos una consulta libre, previa e informada, como lo dice el convenio 169, pero no con represión, no con fuerzas militares. Creo que en estos momentos es una gran preocupación. Estamos en este espacio donde ustedes, sabemos, no podemos llegar siempre, pero es preocupante, señores senadores, todo el Parlamento acá. Hoy día estamos volviendo al mismo tiempo de los años 80, en tiempo de dictadura. Yo me formé como dirigente en esos tiempos, teniendo 20 años de mi vida, y hoy día cuando encuentro a los jóvenes que le está pasando lo mismo que me pasaba a mí en los años 80, de verdad, y es una democracia en la cual todos creemos que estamos viviendo una democracia. Solamente eso. Disculpe. Muchas gracias. La verdad es que yo estuve la semana pasada en Temuco y me enteré, comenzaba la consulta, la decisión de la mayor parte de las organizaciones de no participar en esa consulta. En cuanto a mi región, los pueblos indígenas de Arica y Parinacota simplemente no celebraron la consulta y no asistieron. Hay un 99% de rechazo de la consulta en estos momentos. Pero en todo caso, como digo yo, la próxima semana espero tener para ustedes el texto respectivo. A través de la Dirección Económica, por cierto. Si ustedes tienen el oficio del señor Faúndez, si no lo pediremos al ministro Moreno, debe estar ahí en el archivo. Muchas gracias. Presidente, solo que el 6 de mayo se envió a esta comisión el oficio que se está discutiendo acá. Sí. Buscarlo. El oficio debería estar aquí, así que lo vamos a buscar. Muchas gracias. La señora quiere pedir la palabra para... ¿Cómo no, señora? Perdón. Sí. Usted es doña... Es la persona que me faltaba aquí, doña Raquel Marillanca. Sí. Bueno. Mire, yo le traigo un regalo. Muchas gracias. De las ñañas de Curarrehue, el trabajo que hemos hecho. ¿Por qué cree usted que estamos tan preocupados del tema del TPP? Porque si eso se aprueba, nosotros como pequeños agricultores que trabajamos para nuestro autoconsumo, vamos a ser realmente perjudicadas. Por lo tanto, me gustaría que también al senador Guillén entregarle esto, pero que lo lean, por favor. Sí, cómo no. Si no lo quieren leer, que lo compartan con sus... Pero que no se vaya al basurero, por favor. Porque es un trabajo que lo hemos hecho con mucho cariño. Muchas gracias. Perdón, quiero corregirme, el oficio está aquí. Tenemos acá y lo vamos a repartir apenas en la próxima sesión. Y se lo vamos a hacer llegar a ustedes también. Es un oficio del Ministerio de Relaciones Exteriores a la Secretaria Ejecutiva de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas de la Cámara de Diputados, pueblos originarios de la Cámara de Diputados, perdón, en el cual, este es un oficio sobre no, yo creo que no es este, es el que sigue, No, de la Dirección General de Relaciones Económicas a la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, por parte del señor Juan Eduardo Faúndez, subsecretario de Servicios Sociales, fechado el 23 de marzo del 2016, en que después de una cantidad de antecedentes que vamos a entregar, el señor Faúndez concluye señalando: conforme a lo señalado, esta subsecretaría estima que conforme a los antecedentes aportados por la Direcon, el Acuerdo Transpacífico no requiere consulta previa a los pueblos indígenas. Sin embargo, se hace presente que los que quieren pueden debilitar los informes de procedencia, etcétera, a esta subsecretaría. Lo vamos a repartirlo, no lo vamos a leer, Alejandro, estamos pasados de la hora ya, si no hay problema, ¿no? Señor presidente, si me permite, esa recomendación de la Subsecretaría de Desarrollo Social puede ser revisada, porque la verdad es lo que voy a averiguar. Nos parece que es una decisión totalmente incorrecta a la luz de lo que conocemos. Muchas gracias. Sí, no,